Vamos a la palabra del Señor. Busque por favor. ¿Quiere ver? Vamos a Deuteronomio 26. Vamos a comenzar por lo bonito. Deuteronomio 26, versículo 8. Deuteronomio capítulo 26, el versículo 8. La mano de Dios es el título de esta predicación. La mano de Dios. Y vamos a estar hablando sobre ello. Deuteronomio capítulo 26, versículo 8. Un solo versículo vamos a leer para luego avanzar en la palabra con otros versículos más. La mano de Dios. La mano de Dios. Dice este versículo: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Oramos. Padre Dios eterno, lo que le pedimos en este momento tan especial es que nos hable por medio del Espíritu Santo de su palabra. Que nosotros tengamos oído dócil y un corazón bueno, una tierra buena para recibir la palabra y poder dar fruto. Gracias, Señor, lo encomendamos todo en el Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. La mano de Dios. Cuando oímos hablar de la mano de Dios, se nos puede venir un suceso que está plasmado en la historia de un mundial. La mano de Maradona, que por trampa metió un gol en un mundial. Y que en ese mundial fue tan polémico porque Argentina ganó ese mundial. Y muchos dicen, es que fue por la mano, y le llamaron así la mano de Dios. Fue por esa mano, que si no hubieran hecho esa mano, y aquí, aunque Argentina ganó no solo por ese gol, sino que metió otros goles más, pero está marcado y le han denominado la mano de Dios. Usted busca en Google y pone la mano de Dios y encuentra eso, ese dato histórico. Y también encuentra sobre la palabra de Dios, porque ahí se encuentra de todo. Pero la mano de Dios, hablando espiritualmente, es bonito comprenderlo, y yo sé que nos vamos a llenar de mucha fe cuando comencemos a solamente con leer ese versículo y vemos qué es la mano de Dios. Nosotros debemos de llenarnos de fe y motivarnos de que tenemos un Dios todopoderoso. A veces usted y yo tenemos días malos, y que como que lo estipulamos desde temprano. Nos levantamos y sentimos que no descansamos nada. Ya nos levantamos con pesar. Nos levantamos, nos doblamos el pie o el dedo del pie. Y vamos como que ya andamos en la mentalidad y todas las cosas que van pasando, y de pronto otra cosa mala. Y de pronto otra situación en mi vida. Y nosotros decimos, qué día tan malo el que estoy pasando. Qué suceso tan difícil. Ahora Dios no está conmigo. Muchas veces lo llegamos a decir, este día de verdad que Dios me abandonó porque todo lo que me ha pasado. No siento que no descansé, me siento desvelado, me tropecé, se me arruinó el carro, etcétera. Y podemos enumerar tantas cosas. Aplacé el examen, me enfermé. Comenzamos a ver tantas cosas y decimos, Dios no está conmigo ahora. O viceversa, de pronto nos levantamos nos levantamos y de pronto nos cae una llamada y nos dice, el trabajo le estamos llevando de tal empresa y tal lugar para decirle que le estamos contratando, que es de verdad, sí, y preséntese ahorita en qué, mañana o algo, y días buenos. Y uno dice, wow, Dios está conmigo, qué bonito. Y uno se motiva y todo le sale bien, todo va color de rosa, y uno dice, todo está bien, Dios está conmigo. Algo similar es lo que vamos a ver por medio de la palabra de Dios. Algo similar, que a veces vemos la mano de Dios como poder a mi favor,
Y a veces podemos ver la mano de Dios con poder en contra. Es la mano de Dios. Porque si habláramos totalmente lo contrario, imagínense, es triste. Pero si vemos del lado positivo, del lado de fe, es de victoria, es muy bonito. La pregunta es, ¿usted ha escuchado hablar de la mano de Dios? Ahora lo vamos a ver. Primer punto, ¿qué es? ¿Qué es la mano de Dios? Cuando hablamos de la mano de Dios, nos hablamos de poder. Y estábamos leyendo un versículo que dice que Dios lo sacó con mano fuerte a Egipto. Y lo vamos a familiarizar mucho a Israel saliendo de Egipto, porque es ahí donde se ve un poder maravilloso de Dios. Mano poderosa. La mano de Dios significa poder. La mano de Dios significa autoridad. La mano de Dios significa fortaleza para usted y para mí. Así es que qué bonito es tener a Dios con su mano poderosa de nuestro lado. ¿Para qué? Para pelear todas las situaciones que vivimos, todas las cosas malas. Para que Él, cuando hablamos de la mano de Dios, hablamos de una mano de un Padre, de un Dios que defiende a sus hijos y pelea con esa mano. No que con literalmente la mano de Dios, con su presencia, con su poder, su fortaleza. Y Dios obra a nuestro favor. Podemos analizar lo terrible o lo bueno, como le decía en la introducción, que su mano puede estar de mi lado. Pero qué bonito es ya separar, poner una separación y ver al lado cristiano y al lado no cristiano. Porque la mano de Dios es para defensa, para demostrar su poder, para demostrar su gloria a su pueblo. Así es que siéntase dichoso por eso. La mano poderosa de Dios, el poder, la autoridad de Dios se deja ver en favor de su pueblo. En este caso, ya no de Israel hablando nosotros ahorita, sino de su iglesia, porque estamos viviendo en otro tiempo. La mano de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios a su favor. En favor, en pro de la enfermedad que está viviendo, en pro de la escasez que está viviendo, en pro de los problemas familiares que está pasando, en pro de los hijos rebeldes, en pro de todo lo que quiere enumerar, de las noticias negativas, de los diagnósticos médicos contrarios, en pro de lo que usted quiera. La mano poderosa de Dios se puede hacer ver en usted porque usted es su hijo. Y eso es bonito entenderlo. Es bonito comprenderlo. Y ahí lo podemos observar. Deuteronomio capítulo 26, versículo 8 dice, y Jehová nos sacó. Y ahí lo expresa, Jehová nos sacó con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Porque no hay quizás un lugar donde Dios demostró tanto su poder en pro de sus hijos, en pro de su pueblo, si no fue al sacarlos de Egipto. Mano tan poderosa que Faraón y Egipto, que era una nación con gran fortaleza, que tenía esclavitud y todo, y que se creía el más grande de todos, Faraón, Dios tuvo que demostrar su poder, su autoridad para sacar a su pueblo de ahí. Ni Egipto ni el ejército de jinetes y caballos experimentados, guerreros poderosos en batalla, a un pueblo que quizás podía estar débil, hermanos. Si usted analiza a Israel, ¿cómo puede estar ese pueblo si solamente los oprimían? Quizás no se alimentaban bien, estaban cansados de tanto trabajar para construir todo lo que Faraón les ordenaba. ¿Cómo iban a poder pelear para poder salir ellos de Egipto? ¿Cómo? Usted y yo, ¿cómo vamos a poder pelear
si estamos cansados, estamos débiles, estamos sin fuerza ya por las situaciones que vivimos. Es ahí donde aparece esta palabra o esta frase, la mano fuerte o la mano poderosa de Dios. Y Dios me sacó con mano poderosa. O sea, Él se demuestra en ese momento de la debilidad con su poder por usted, porque sí le importa. Y es lo que debemos de creer. Vayamos a otros versículos para ver. Siempre enfocándonos en Egipto e Israel. Éxodo capítulo 3, un poco atrás. Éxodo capítulo 3, versículo 20. Debemos de buscar el poder de Dios, de creer en el poder de Dios, de depositar toda nuestra confianza en Dios para que Él saque toda su fuerza por nosotros. 3:20 de Éxodo dice este versículo, pero yo, hablando Dios, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Dios sacará su poder. Como lo decía el versículo anterior que estamos leyendo, con grande espanto. Así se sintió Faraón y los egipcios, con grande espanto. Y así se sintió el pueblo de Israel también, al ver las cosas sobrenaturales, al estar parado frente al mar y de pronto ver algo que jamás en su imaginación se podía pasar, de comenzar a ver cómo se iba abriendo el mar, partiéndose en dos. Imagínense, de ver todas las plagas y todo lo que pasó, el miedo que de verdad, y si mis hijos se mueren, también como se están muriendo el primogénito de los egipcios. Pero qué maravilloso fue el poder de Dios, la mano de Dios, que a sus hijos, en las primeras plagas sí, fueron parte, pero en las más peligrosas, Dios comenzó a guardar y a separar a su pueblo de los demás. Qué maravilloso es Dios. Qué amor, qué misericordia, cómo Dios cumple su promesa. Y usa su mano. Lamentablemente, alguien tiene que recibir la mano poderosa de Dios en contra. Porque aquí vamos, bueno, veamos un versículo más y después pasamos a esa parte. 7:5 de Éxodo también, 7:5. 7:5 de Éxodo dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Sabrán los de Egipto quién es Jehová cuando yo saque mi mano por mi pueblo. Y muchas veces nos pasa y los médicos se asustan. Y sabrán los médicos quién es Jehová cuando Dios pelee y en ese diagnóstico que le han dado, en eso tan mal que aparece en radiografías, en exámenes y todo, y le dicen, aquí lo vamos a operar o aquí ya no hay salida. Y sabrán los médicos la mano poderosa de Dios. Y lo podemos aplicar en todas las áreas. Y sabrán los que nos creían que éramos unos perdedores y que no íbamos a salir adelante. Y sabrán los que creían que yo no iba a sacar un título universitario porque no tenía dinero, o que ya teniendo un título universitario no iba a conseguir un empleo, o que sin estudiar iba a conseguir un buen empleo. Sabrán que esa fue la mano poderosa de Dios. Lo podemos aplicar en todas las áreas. La mano poderosa de Dios. Ahora, cuando vamos a este otro punto, y yo le escribí así, ¿cómo tenerla a mi favor? ¿Cómo la puedo tener a mi favor? Y vamos a ver ciertas cosas. ¿Cómo yo puedo tenerla a mi favor o cómo yo puedo tenerla en contra? Porque aquí sucede una situación. A veces la mano de Dios está en contra de alguien. ¿Por qué? O sea,
¿por qué Dios está en contra de Egipto? Y Egipto y los egipcios, y aún los egipcios o las egipcias, los niños y los animales tuvieron que sufrir la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué los de Israel pudieron disfrutar de la mano poderosa de Dios? Una pregunta que podemos hacernos. Primero, siempre van a ser sus hijos. Primero siempre va a ser. Aunque la mano poderosa de Dios para salvación está para todos. Y Jesús vino al mundo y dio su vida por el mundo para que todos sean salvos por medio de Él. Sí, así creen en Él. Dice Juan 3:16. Hay que creer, hay que venir a Él. Ahora, ¿quiénes van a recibir lo contrario? Les voy a dar un ejemplo. Alguien que no quiere obedecer a la voluntad de Dios, buscar de Dios, entregarle su corazón, recibirle o aceptarle, como le llamamos nosotros, lamentablemente, un día, no ahorita, un día van a ver la mano poderosa de Dios, lamentablemente, para condenación. Los que pasen la tribulación y la gran tribulación, un día van a ver la mano poderosa de Dios en contra. Y no se pueden quitar el bombazo. No se lo van a poder quitar. Pero a diferencia, un día la iglesia va a ver la mano poderosa de Dios cuando sea el día de la redención. Porque cuando unos estén en las bodas del Cordero, otros no van a disfrutar las bodas del Cordero, otros van a disfrutar el juicio. Y eso no se puede quitar. Ya está estipulado. Y es ahí donde vemos la diferencia entre la mano poderosa de Dios. Es la misma mano. Pero ¿cómo? Peleando por uno, pero los demás están recibiendo totalmente lo contrario. Por eso, ¿cómo puedo tenerla a mi favor? Primero, haciendo su voluntad. Hacer su voluntad significa obedecer. Obedecer. Todo aquel que vemos en la Biblia que dio su vida en obediencia o que obedeció al mandato de Dios, vio la mano poderosa de Dios a su favor. Ejemplo, Noé construye un arca, la orden. Noé construyó un arca, obedeció. Mano poderosa de Dios, vino el diluvio, Noé y su familia fueron salvos, los demás fueron condenados, recibieron el juicio. Entonces, un punto importante para usted y para mí es hacer la voluntad de Dios, la obediencia. Todo aquel que obedece, todo hijo que obedece, recibe de papá. Todo hijo que se porta bien, el papá sin ningún problema le da. No necesita andarle diciendo, si haces esto y si te portas bien te voy a dar un regalo. No necesita. No necesita andarle incentivando. Ya de por sí él lo hace y por ende es recompensado. Por ende ella es recompensado. Así es que el obedecer es un punto importante que debemos de practicar para que la mano poderosa de Dios esté a mi favor, para ver los milagros y las maravillas. Otra cosa, el creer, el tener fe. Todo aquel que tiene fe, y lo podemos comprobar con pasajes de la Biblia, todo aquel que creyó y se acercó a Jesús, no se fue con las manos vacías. El que tuvo fe. Por eso otra cosa que usted y yo podemos utilizar para ver la mano poderosa de Dios es creer en Dios. Tener fe, activar nuestra fe, buscar del Señor, y ahí es donde vamos a ver cómo se mueve la mano de Dios. El creer es de suma importancia. Hay un alto porcentaje, porque no le voy a decir que alguien puede tener una fe 100%, pero dependiendo del propósito de Dios, posiblemente no le dé, o más adelante, o Dios le demuestre esa fe más adelante en otra respuesta. O sea, a Dios no describir el plan o lo que Dios piensa, ahí sí ya no podemos nosotros. Pero un porcentaje del 99.9% de todo aquel que en él cree
recibe, recibe. Otro punto importante, la relación con Dios. Hablo de la comunión, la adoración, el dedicarse de buscar a Dios, el clamarle y adorarle, produce que la mano de Dios se muestre también. Así es que son cosas que debemos de hacer su voluntad, creer, tener una buena relación con Él, comunión con Él. Otra cosa que podemos hacer es servirle. ¿Cuántos han recibido milagros de Dios por el simple hecho de no arrancarse el uniforme? Aún en los momentos difíciles o cuando no. Aguantar hasta los momentos más yucas. Con enfermedad, con situaciones y todo. Y saber de que el servicio produce y mueve la mano de Dios porque dice, mi hijo está siempre ahí con el uniforme, mi hijo está siempre sirviendo, mi hijo siempre va a evangelizar, mi hijo siempre está de acomodador, mi hijo siempre canta alabanzas allí en el ministerio, mi hijo siempre está cuidando niños, etc. Y lo que produce que se mueva la mano de Dios. Todas estas cosas, estos tips que le voy dando, si los hacemos uso, podemos llegar a ver la mano poderosa de Dios a nuestro favor. Si es que nosotros le motivamos a que tratemos de obedecer, que siempre creamos en Dios, que tengamos buena relación con Dios, si le hemos descuidado, hay que volver a Él, que sirvamos a Dios siempre, cualquiera sea nuestra circunstancia. Y la contraparte, el que no obedece, deja Faraón ir a mi pueblo. El primer mensaje de Moisés que llevó de parte de Dios a Faraón, Dios te dice así: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por favor, Dios no le iba a decir así. Una orden, en paz, deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Y Faraón dijo, Nel pastel. ¿Qué? Yo, deja de ir al pueblo. No. Y no lo dio. No los dejó ir. Entonces, allí es donde comienza a moverse la mano de Dios en contra de Egipto. Cuando nosotros, en este caso, ya vamos a llegar al punto de los cristianos, nosotros somos hijos de Dios. Aquí era un pueblo contrario. Al contrario, lamentablemente, pues no se puede hacer nada. Con ellos, como le digo, está estipulada ciertas cosas que van a sufrir. No se puede hacer nada porque ellos no quieren buscar de Dios. Dios, bien claro, dice, por ejemplo, que el infierno está preparado para el diablo y sus demonios. No dice para el ser humano. El infierno fue preparado para el diablo y sus demonios. ¿Por qué van los humanos ahí entonces? Porque el humano es el que no, teniendo la puerta, la salida para librarse de allí, no busca de Dios, no le entrega su vida. Entonces, no es culpa de Dios, sino es culpa del hombre al final. Quien desobedeció no fue Dios, quien pecó no fue Dios, fue el hombre. Entonces, el hombre es el que debe de buscar la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Jesús, quien murió en la cruz. Entonces, lamentablemente, no se puede no hacer la voluntad de Dios. El que no cree, ¿cómo va a ver la mano poderosa de Dios? El que no tiene relación con Dios, ¿cómo va a ver la mano poderosa de Dios? El que no le sirve, ¿cómo va a ver la mano poderosa de Dios en su vida? Y pudiéramos escudriñar más y buscar. Porque aquí vamos a un versículo tenebroso, Hebreos 10:31. Tenebroso. Hebreos 10:31. Que yo con este versículo iba a comenzar el pasaje, pero no quería comenzar con lo fuerte de la palabra.
Solo vea esa palabra de Hebreos 10:31, cómo comienza. Horrenda, horrenda, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, con signos de admiración. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Horrenda cosa fue para Egipto caer en las manos del Dios vivo, porque lamentablemente hubieron muertos, porque hubo sufrimiento, porque hubieron plagas. Horrenda cosa es. Triste es. Muy triste. Y aquí viene una cosa. ¿Y un cristiano puede recibir que la mano de Dios esté en contra? Si nos alejamos de la voluntad, sí. O si somos piedra de tropiezo para alguien, también. Porque Dios siempre va a tener, la mano de Dios es mano de justicia, hermanos. Nosotros tenemos la mano de gracia, que nos salva, que nos perdona y Dios allí nos cuida. Pero también existe la mano de justicia. Y la mano de justicia es horrenda. Y cuando Dios ve, por ejemplo, una injusticia, mete su mano en defensa de hacer justicia por sus hijos. Gente que le ha quitado a un hijo de Dios sus tierras con trampa. Horrenda cosa te va a hacer si todavía no has caído en manos de Dios. Horrenda cosa. Tú, con tu cizaña, con tu veneno, hiciste caer a un buen servidor de Dios. Horrenda cosa te es haber hecho caer a un servidor de Dios. Horrenda cosa. ¿No la has visto todavía? La Biblia habla de aquel que es piedra de tropiezo para uno de sus pequeños. Y dice que le fuera mejor amarrarse una piedra de molino, que era gigantesca, y lanzarse al mar. Horrenda cosa. Te va a tronar la cacerola. Y lo vas a ver, lo vas a sufrir. Lo vas a sufrir porque te estás metiendo con un hijo de Dios. Hace un tiempo atrás, cuando la cosa estaba bien difícil, yo recuerdo unas palabras que mi mamá dijo por medio de una llamada telefónica a un sinvergüenza que le estaba llamando, que le estaba pidiendo para una caja de un muerto, de un individuo, de un desgraciado que lo habían matado por andar en malos pasos, y le estaban no diciendo que colaborara, exigiéndole: dame para la caja, y si no tu familia va a ver que no es que allá, y amenaza. Mi mamá le dijo: con los hijos de Dios nadie se mete. Y después le arrebaté el teléfono yo y le comencé a hablar de Dios y todo, sin escucharlo, porque estaba dando unas ultrajadas, hermano. En los tiempos yucas. Querían saber cómo conseguían los números de teléfono y extorsionaban. Y yo comenzándole a hablarle: Señor, arrepiéntanse y todo aquí, que no es que... Porque los hijos de Dios tienen una garantía, la mano poderosa de Dios. Los de Egipto jamás en su vida vieron la mano poderosa de Dios a su favor. Lamentablemente la vieron en contra y sufrieron todo. Lo que vemos ahí, sufrieron todo, lloraron, hubo lágrimas, lamentos, sangre, porque la mano estaba en contra. Pero qué bendición poder ver la mano de Dios al favor de nosotros. No metamos la mano nosotros. Si hay alguna injusticia o algo en contra de usted, no meta sus manos. Dan ganas muchas veces de uno... La sangre le herve. Dan ganas. Y se lo dice a alguien que muchas veces mete las manos, hermano. Lamentablemente, yo a veces soy muy impulsivo, tengo una debilidad tremenda. Y cuando me saco de quicio, soy una bestia. Lo digo con vergüenza, en serio, soy una bestia.
Pero no es así. Por eso Dios bien claro nos dice en la palabra, y es algo que debemos de aferrarnos y aprender todos: mía es la venganza. Si alguien está haciendo algo injusto, si usted está viviendo un proceso de, qué sé yo, contrario a usted, que le está afectando algo, no meta sus manos. Porque al yo no meter mis manos, alguien sí la va a meter. El brazo fuerte, la mano poderosa, el poder de Dios a su favor. Y usted va a salir en victoria siempre. Usted va a salir en victoria siempre, ante cualquier situación. No meta su mano para arreglar la situación, es que estoy en pobreza y voy a hacer algo ilícito. No. Deje que la mano poderosa de Dios obre a su favor. Y Dios le bendecirá y le ayudará a salir adelante. No meta su mano. Es que quiero darle una pescozada. Esa que... No, cálmese. No, tranquilice. Corra, huya. No. Que Dios le meta la pescozada. Déjelo. Se lo digo en el sentido que Dios va a llegar, va. En el sentido tal como dice la palabra, hablando de una mano poderosa de Dios, obrando a favor suyo. No meta su mano. La mano de Dios va a venir siempre y de bendición, de ayuda, de socorro, como sea en el área que usted esté peleando. No meta sus manos. Mía es la venganza, mío es el poder. Dios va a pelear, Dios va a meter su mano poderosa, porque horrenda cosa. Y eso sí debe de hacer eco en nosotros también porque cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, solo imagínese si un momento de locura nos alejamos de Dios. Y el pueblo de Israel, vea la diferencia, vea la situación. El pueblo de Israel, que vio la mano poderosa de Dios a su favor saliendo de Egipto, en cierta ocasión vio la mano poderosa de Dios, Dios usando a los enemigos para hacerles daño. La mano poderosa de Dios. Ahora no a mi favor. Entonces, ¿cómo puedo tenerlo a mi favor? Los tips que le di pueden servirnos. Otra cosa, otro ejemplo que le voy a dar es David, cuando censó al pueblo. Hace poco estuvo predicando nuestro pastor sobre eso. Censó al pueblo y desagradó a Dios porque David estaba ya más viendo su mano, su poder y todo. Y comenzó a censar al pueblo. Quiero ver cuántos tenemos gente de batalla, guerreros y todo. Y a Dios no le agradó. Y se encendió en ira a Dios. Y venía la mano poderosa de Dios en contra de David. Y Dios le puso opciones y le dijo: te doy esta de caer con los enemigos, bla, 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 aquí, aquí, allá. Pero te doy una tercera opción: caer en mano de Dios. ¿Cuál eliges? Y David comenzó a analizar: si me pasa esto, el enemigo no va a tener piedad de mí, me va a destruir. Si hago esto, aquí, que allá. Entonces dijo David en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 14: elijo a Dios. Prefiero caer en la mano de Dios, porque también la mano de Dios tiene una característica. Si nos está cayendo fuerte y sabemos que es nuestra culpa, la mano de Dios tiene una característica y es misericordia. Misericordia. Vamos a Dios y pidámosle misericordia, como lo hizo David. Y pues sucedió, murieron algunos, parte del pueblo y todo, por la culpa de David en ese caso. Pero de pronto Dios vuelve: es mi hijo. Y es lo que hace Dios hablando de sus hijos. Cuando nosotros hacemos ciertas situaciones y la mano de Dios está en contra, o cuando estamos siendo piedra de tropiezo, de pronto Dios va en contra de nosotros con mano poderosa, en contra, pero de pronto usted y yo reaccionamos y Dios: es mi hijo también. No lo puedo exterminar, es mi hijo. Eso es lo que debemos de hacer. Último punto. El resultado. Hemos ido hablando y mezclándolo sutilmente este punto, en los puntos anteriores, lo negativo y lo positivo.
No hay nada mejor, hermanos, en Cristo Jesús que tener a Dios de nuestro lado. No hay nada mejor. ¿Sabe por qué? Porque no hay enfermedad que nos pueda derrotar. No hay situación financiera que nos pueda hacer frente cuando Dios mete su mano. No hay faraón que se levante contra usted que tenga más poder que cuando Dios le venga a defenderle. Bendiciones que vamos a recibir de la mano poderosa de Dios. El resultado, ya no lo busquemos por cuestiones de tiempo, pero en Isaías 59:1 dice que la mano de Dios viene para salvación. Una bendición. La mano de Dios trae resultado de salvación. Este sí lo voy a buscar porque es bien bonito. Y estamos cerquita. Primera carta de Pedro 5:6. Primera carta del apóstol Pedro 5:6. Este sí está, lo vamos a buscar, está cerquita ahí. 5:6 de Primera de Pedro. Dice el versículo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios es poderosa. Poderosa. Por eso no hay nada contra de usted que pueda vencerlo y derrotarlo si Dios se levanta a defenderlo. Y créanlo, que Dios se va a levantar por usted. Pero ahorita no lo estoy viendo. Ni el pueblo de Israel lo veía. Y no allá estaban, pues, bonito como llegó Israel a Egipto. Llegó por hambre. Y llegaron allá que José era el segundo después de Faraón, y llegaron y José mandó a llamar cuando se encontró con sus hermanos, a su papá y todo, y bonito se reunieron todos allí y vivían en Egipto, bonito, en bendición. Pero de pronto, solo cosas malas, esclavitud, trabajo forzado, Faraón nuevo que ni conocía de José, de Israel, ni de nada, los veía nada más para oprimirlos y para lucrarse de ellos. Si usted está en esa situación y no ve la suya, solamente oprobio. Por eso Moisés, cuando está hablando con Dios, que Dios le está diciendo a Moisés: tú vas a ir a sacar al pueblo de Egipto. Moisés le dice: pero tú sabes lo que está viviendo mi pueblo allá en Egipto. Y Dios dice: sí, yo he visto cómo los oprimen. Yo he visto todo lo que están pasando. Yo he visto que está enfermo. Yo he visto que le falta dinero. Yo he visto que está sufriendo. Yo he visto a su hijo enfermo. Yo he visto cómo, y usted ponga ahora su problema que está viviendo, el cual no ha sido solucionado. Y usted diga: Señor, ¿y esto? ¿Y este problema? ¿De un mes? ¿De 2 meses? ¿De 3 meses? ¿De 4 meses? ¿De 1 año? ¿De 2 años? De mucho tiempo. ¿Y este problema? ¿Y esta situación? Eso no significa que Dios no va a obrar. Y no he visto la mía. Eso no significa. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Porque dice al final: Él los exaltará cuando fuere su tiempo. ¿Sabe por qué no lo ha exaltado todavía? No es el tiempo. Pero ahora puede ser el tiempo. Ahora, hermano. Mañana puede ser su tiempo. En estos días viene la noticia, y como estamos a punto de cerrar el año, al final del año usted va a estar gozoso. Qué bonito, y si nos aferramos a esa fe, ¿no cree? Voy a terminar el año gozoso, porque la mano poderosa de Dios va a estar conmigo. Voy a terminar el año con buenas noticias. Esto es fe. Esto solamente es fe. Voy a terminar el año con el milagro. Voy a terminar con la bendición.
Salmos 31:15 habla de la mano de Dios con su voluntad, su buena voluntad sobre nosotros. Juan 10, versículo 28 al 30, habla de la mano poderosa de Dios como una adopción, como hijos suyos. Lo que yo tomo en mi mano, nadie me lo arrebata, dice ese versículo. Adopción, es mi hijo, sea como sea, es mi hijo. Y hoy pecó, la iglesia o la religión dice, este ya no es hijo de Dios. Lo que yo tome en mi mano, nadie me lo arrebata. Es mi hijo. Es mi hijo, que falla como cualquiera, pero que sigue luchando. Es mi hijo, no ha dejado de ser mi hijo. O se salió, va a regresar a la iglesia porque es mi hijo. Esa promesa. Si nunca regresó, yo no soy quién para juzgar. Ya son otros temas que no me estoy metiendo ahí. Y los últimos 3. Primera de Crónicas 29, 12 a 14 habla de la mano de Dios como un estatus. La mano de Dios, el poder de Dios, la mano poderosa de Dios como que te va a subir de nivel. Porque Él está contigo y te va a usar y te va a subir de nivel. Un estatus. Vas a cambiar de posición. Porque la mano poderosa de Dios va a estar contigo. Hay un versículo muy bonito. Porque desechada te llamaron, mas yo me acordé de ti. Este cambio de posición. Desechada, ahora madre de muchos hijos. Desechada, triste, ahora feliz. Cambio de estatus, cambio de posición, cambio de vida. En Primera de Crónicas, capítulo 20, le hablaba por esto porque en ese pasaje, y aquí mismo está, capítulo 29, versículo 12 y 14, que habla del estatus, porque la gente que dio para la construcción del templo que David había organizado, que lo construyó Salomón al final, pero David tenía todo listo, y todos los que dieron porque Dios les dio en abundancia. Esa fue la mano. Dice su mano, dice David hablando, la mano de Dios les dio la provisión. Por eso ellos dieron de lo recibido, dieron. Esa es la mano de Dios que le va a hacer prosperar a usted. Y allí mismo aparece este versículo de estatus, cómo la gente cambió de lugar. Y la última, en Salmos 39, 13, habla que la mano de Dios es fortaleza. Cuando usted se sienta desmayar, Dios le fortalecerá, le ayudará, le hará permanecer de pie, firme, luchando hacia adelante. Así es que podemos concluir, podemos terminar diciendo esto. Qué gran bendición tenemos de tener un Dios poderoso. Qué triste es los que creen en otros dioses, que cuando el otro Dios se enfrenta con mi Dios y su Dios, siempre van a terminar derrotados. Qué triste. Aquellos que confían en un Dios que murió y está en la tumba, y nosotros podemos decir, yo creo en un Dios que no está en la tumba, sino que resucitó. Diferente, porque el Dios que nosotros tenemos es siempre victoria. Nunca ha perdido una sola batalla, dice la palabra. Nunca. ¿Cuál es la diferencia? Qué bendición que tenemos que elegimos el equipo correcto, el bando correcto, el que siempre va a luchar. Ay, ahí en Facebook burlándose, los aleluya, los cristianos, los que aquí, los que allá, la familia suya diciéndole, vas a perder el tiempo y todo. Un día más allá, usted verá la victoria de toda esa lucha, de haber buscado a Dios. Todo va a tener un fruto, no solamente en la vida ahora, como que Dios le va a ayudar, va a extender su mano poderosa, le va a proveer, le va a ayudar, le va a cambiar de estatus, de posición y todo. No solamente eso, en el final de nuestros días, en la vida eterna, hablando mejor bien dicho, en la vida eterna, allí el ateo va a decir, era cierto que existía Dios. Y usted tranquilo, no es eso lo que yo predicaba, lo que yo creía. Usted
va en camino a la victoria, no por usted, por la mano poderosa de Dios. Así que firmes, no dejemos de creer, no dejemos de buscar, no dejemos de aferrarnos a la mano poderosa de Dios. Dejemos que Él pelee, no peleemos nosotros, porque Él es el que tiene la victoria asegurada en nuestras vidas. Esta ha sido la palabra del Señor. Gracias, Señor Dios eterno. Gracias, Padre amado. Gracias por su poder. Gracias por su voluntad buena por nosotros. Gracias porque con usted somos mayoría. Con usted hay victoria. Con usted hay salvación. Hay gozo. Con usted podemos disfrutar, Señor, podemos recibir. Y cuando todo sea contrario y estemos sufriendo, tenemos esperanza de que vamos a salir de ahí, porque tenemos un Dios todopoderoso. Lo que le pedimos, Señor, es que, aprovechando que vamos terminando esta meditación, que vea nuestros problemas, la enfermedad que estamos viviendo, la escasez, los sueños rotos, los corazones lastimados, hechos pedazos por situaciones que han pasado, donde no hemos visto una victoria. Le pedimos que se levante, oh Dios, y pelee por nosotros y nos ayude cualquiera que sea la situación, el problema, la adversidad que estamos viviendo. Levántese. Diagnósticos médicos ya definitivos que nos han pronosticado que ya no hay solución, salida, que todo va para peor, que ya no hay nada que hacer. Procesos legales perdidos, aparentemente, donde bajamos los brazos en el problema, en la situación y decimos, ya no hay salvación. Ponemos esa situación con fe en el Dios que todo lo puede. Oh Dios, obre con su poder maravilloso. Dios digno y poderoso, glorifíquese, venga nuestra ayuda, nuestro auxilio. Nosotros no podemos. Nosotros simplemente somos el pueblo de Israel oprimido en Egipto, que necesita salir de allí, que necesita el milagro, la bendición, pero nosotros no podemos. Solo recibimos opresión, dolor, sudor, lágrimas, tristeza. Pero solamente usted nos puede llevar a la tierra prometida, al milagro, a la bendición, a la prosperidad. Llévenos, encamínenos, Señor. Nosotros confiamos y ahora dependemos de la mano poderosa de mi Dios, quien pelea todas mis batallas y las trae victoria. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre amado. Amén.